la ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Buenas noches, amigos de Ciencia Perú, el canal que promueve la educación, la ciencia, la tecnología y la educación, además de la innovación. Y como dice este programa, sin ciencia no hay futuro. Claro, ciencia también tiene que ver con educación, porque ciencia significa conocimiento. Hoy día vamos a conversar un tema importantísimo para el país. La, el centralismo limeño, que es agobiante, negativo, eh, y que ha tenido consecuencias nefastas. ¿Cómo terminar con el centralismo? Para ello se requiere que las regiones sean representadas de manera real, no por poderes, o sea, no por intermediarios, sino que las regiones poco a poco vayan liderando al país, porque lo que nosotros tenemos hasta ahora son liderazgos básicamente de Lima y las consecuencias de ese liderazgo las estamos sufriendo todos. Sobre este tema vamos a conversar con la abogada Diana Pasaca, que ha tenido mucho trabajo social, especialmente en derechos humanos, y un derecho fundamental es pues el derecho de participar en política. Gracias Diana por estar con nosotros esta noche. Doctor, buenas noches. A usted más bien, gracias a su gentileza y a todos los seguidores que siempre están pendientes de, el programa. Muy bien, entonces la pregunta es la siguiente. A ver, no te estoy tomando examen, ¿no? Porque francamente, ¿qué presidentes del Perú han sido del sur en la historia, que tú te acuerdes? De Puno o de Cusco, digamos ya. Pero concentrémonos en Puno. ¿Qué puneño ha sido presidente del Perú? A ver, sí es un poco complicado buscar en la historia. Acá hay un personaje que se llama Miguel de San Román, que ha estado en la presidencia. No sé mucho respecto a él. Hay algunas plazas. Hay una plaza que el año pasado puso una alegoría a él, que nos indican que ha sido presidente de la República en alguna etapa de la historia. El problema es que no sabemos qué ha hecho, ¿no? Qué es lo que ha logrado de repente o si ha logrado resaltar en estos 200 y pico años que tenemos como república. Entonces, como que probablemente no tenemos mucho que mencionar desde el sur a algún presidente que pueda destacar y que nos pueda decir esto ha logrado por el Perú o esto ha construido por el Perú, ¿no? Bueno, pero ¿cuál es la razón por la que el sur, sobre todo Puno, que tiene una historia de protesta, ¿no? No ha pasado a la propuesta, es decir, siempre se decía, pasemos de la protesta a la propuesta, y en este caso, en este momento, por ejemplo, que hay candidatos para la presidencia de la República, ¿cuáles son los candidatos de Puno o del sur? Cusco, Puno, Abancay, qué sé yo, ¿quiénes son los candidatos de origen sureño? En el caso de Puno, por ejemplo, está el señor Johnny Lescano, y no es la primera vez, ¿no? Ya él tiene participación política de años, ha estado representando a Puno como congresista y luego se ha pasado, mira, se ha pasado de Puno a representar a Lima y de ahí ha postulado a la presidencia. No le ha ido tan mal porque la vez en el periodo anterior logró poner una bancada y ahora nuevamente está postulando. Entiendo que él es el más puneño, digamos, porque es de acá, del sur. Claro, hay candidatos que te dicen soy provinciano, pero tienen mayor
desarrollo, mayor participación en la capital. Y ahí creo que está el meollo del tema, ¿no? Que de repente más estamos mirando a los candidatos o en torno a los candidatos de la capital que dándole tal vez algo de prevalencia o mayor impacto a los candidatos provincianos. No es que no haya, yo sé, hay varios aspirantes, me atrevo a mencionar, probablemente no comulgo con su forma de pensar, pero sí, hay aspirantes, por ejemplo, el señor Fernando Salas también es puneño, me parece que está participando por un partido, pero no ha logrado, ha intentado inscribir su propio partido a la presidencia, pero ahora está yendo al Senado. No sé bien con qué partido, pero él es puneño, incluso ha tenido bastante participación en momentos de protesta. Entonces, considero que sí hay liderazgos, no como quisiéramos probablemente, porque hay gente, lo que queremos es que la gente que esté mejor preparada, que tenga una convicción de construir país, no de intereses particulares, pueda participar. Y eso es lo que adolecemos y lamentablemente al final todo se centraliza en la capital y estamos más pendientes de los candidatos de la capital, ¿no? Que los candidatos provincianos. Ahora, Johnny Lescano, me acuerdo que estaba en la punta en la elección pasada y que la llamada derecha, no sé hasta ahora qué significa derecha o izquierda, pero esa llamada derecha, le hizo una campaña a través de una señora que lo acusó de haberla llamado a medianoche, una cosa así, ¿te acuerdas? Sí, sí, lo acusó como de hostigamiento y ya con todo eso tuvo, bajó finalmente y no logró lo que las encuestas decían, ¿no? Por eso es que incluso cuando vemos encuestas ahora, no sé si podemos, la gente, hay un buen sector que no cree en estas encuestas, ¿no? Porque siempre nos venden candidatos que no tienen el apoyo popular, pero a Lescano, que supuestamente iba a pasar a la segunda vuelta, las encuestas nos mostraron la realidad, ¿no? No logró ni llegar a la segunda, ¿no? A la segunda vuelta. O sea que la población se dejó influenciar por esa acusación que entiendo, que eres abogada, de repente has seguido de cerca, entiendo que en justicia el juez eh, dictaminó que no había razón de esa denuncia, que incluso el WhatsApp era trucado, no era real, pero cumplieron con el objetivo de bajarlo. ¿Tú sabes algo de eso? ¿Te acuerdas? Sí, 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 un poco. No ha trascendido. Es que en política, lamentablemente, no funciona el tema de tener la razón o de tener los argumentos válidos para refutar algún tipo de estas denuncias, sino más mueve el morbo, más mueve incluso el hecho de que se mueva estas mentiras y finalmente se haga que el candidato caiga, ¿no? Le cuento algo, incluso acá en Juliaca, en San Román, eh, hubo una vez un candidato que estaba así en los primeros lugares y sacaron una noticia antes de las elecciones, unos 3 o 4 días antes del proceso electoral, y en la noticia decía que el señor estaba denunciado por violación sexual. Mire qué tan sucio es el tema de este político, que publicaron la noticia y no era verdad. Cuando ya se había publicado la noticia y se masificó más aún por redes sociales, por medios de comunicación, ya el daño estaba ocasionado. Y cuando el señor logró que la noticia se bajara y desmentir todo, que no era real, el impacto fue fulminante, que no ganó las elecciones. Entonces, en política hay mucho juego de ese tipo, juego sucio, que lo vemos incluso en este proceso electoral, donde no importa el aspecto formal, legal, sino el impacto que se pueda generar con noticias incluso muy tergiversadas o malintencionadas. Claro, La República, que era un periódico
digamos, respetable. Me acuerdo que cuando yo estaba de ministro, sacó una denuncia, denuncias hay, ¿no? Siempre, Ujú. que había nombrado a alguien sin cumplir las condiciones. Este, me hace reír, pero en fin. Y claro, la denuncia pasa al fiscal. El fiscal de cajón, el denuncian ante el fiscal. El fiscal, pues, en primera instancia, el fiscal, tú sabes que el fiscal, lo que como tu abogada, tú sabes muy bien, ellos evalúan si vale la pena el asunto, si hay razón, si va a tener posibilidades de ganar el juicio, se lanza, pero si no ve posibilidades, no se va a lanzar porque al contrario, su rendimiento va a parecer varios juicios perdidos, ¿no? Entonces me acuerdo que el que reemplazó al señor que yo había nombrado, le preguntan, ¿usted conocía al señor que nombró el señor Montoya en el cargo que luego usted lo ha reemplazado? Sí, le dice, él ha sido mi maestro, yo todo lo que sé ahora se lo debo a él. En fin, el fiscal le hacía una serie de declaraciones que dieron los testigos que quedó ahí enterrado, y nomás, sin más, ¿no? Pero la República pues había lanzado esa historia y cuando yo les dije, oiga señor, acaba el fiscal de decir que esto no tiene sentido, ya lo archivó. ¿Por qué no ustedes publican también esa noticia? Nunca lo hicieron. O sea, ponen la noticia de la denuncia, pero no del resultado del proceso. La República, entonces, en mi consideración, ha quedado en una situación muy no tan meritoria para mí, ¿no? Por supuesto. Y así he observado que la República solamente publica cosas que van en lo que quieren lograr, no dicen la verdad completa, ¿no? Ocultan algunas cosas y sobrevaloran otras. Igual les supongo el comercio, bueno, el comercio no me ha hecho nada. También creo, no sé si habrá hecho esas noticias, pero el tema es que nunca ponen el resultado del proceso. Yo, por ejemplo, no me acuerdo haber visto una noticia en que se diga Johnny Lescano es declarado inocente o una cosa similar. Esto supongo que tú me estás diciendo una experiencia del señor San Román, o que igual parece que en Puno también hay esa costumbre. No, en política en general, doctor, lamentablemente hay esa práctica, o sea, no hay un control respecto a ese tipo de noticias. Entonces, ayer estaba viendo un reportaje sobre estrategas, ¿no? Respecto a los estrategas que están acompañando a los candidatos, presidenciales. Y muchos de estos estrategas analizan ese tipo de estrategias. No solo se trata de hacer las cosas de repente desde lo positivo, hay todo un tema oscuro en política y que es muy difícil de trabajar, de llevar, que tiene que afrontar también los que hacen campañas. Y obviamente muchos medios de comunicación se prestan para ese tipo de situaciones en las que se da este tipo de noticias o se publica de repente y generan ese impacto negativo que al final muchos candidatos que estaban de repente bien avanzando terminan cayéndose, porque el debido proceso, por ejemplo, va a tomar su tiempo, ¿no? En la fiscalía, lamentablemente, o en el Poder Judicial, las cosas no se resuelven de forma inmediata, demorarán pues 6 meses o más probablemente, y ya el daño está efectuado. Mire que estamos ahorita a menos de 30 días de la elección. Entonces, yo creo que las cosas entre los candidatos incluso se van a desesperar un poco más y probablemente veamos este tipo de noticias. Por eso es que en cada campaña, por ejemplo, vuelve a aparecer el terruqueo, ¿no? O en cada campaña, me recuerdo la campaña del periodo anterior, incluso hubieron muertos supuestamente por terrorismo,
pero no sabemos el resultado a la fecha, si de verdad los mataron terroristas, en el BRAE hubo un atentado, justo ya en las elecciones, esas especulaciones que hemos tenido ahora sobre el gas, sobre todo eso siempre aparece en este periodo de elecciones, entonces nos da cuenta de un mundo oscuro respecto al trabajo que se hace con los candidatos, ¿no? Claro, bueno, y por otro lado, bueno, cuando uno ingresa las informaciones que ahora todo está en la internet, aparecen las acusaciones, ¿no? Denuncias, pero nunca aparecen los resultados de la investigación. O sea que ni siquiera se quieren, ¿cómo diríamos?, corregir. Eso me da realmente una mala imagen de la prensa peruana. Es una pena que la República tenga esa característica. Pero en fin, en el caso de Puno, entonces, es una pena también que haya este tipo de temas. Me acuerdo que yo entrevisté al señor Vicente Alanoca. Vicente Alanoca fue entrevistado y los seguidores de este programa, lo pueden verificar, amigos, los seguidores de este programa mostraron mucho interés en él. Ingresaron más de 50.000 a escucharlo, a ver lo que decía, y había buenos comentarios, pero de repente, porque además él es aymara, profesor universitario, ¿no? Pero de repente cambian de cabeza y el que lo ha reemplazado también lo entrevisté, pero está muy lejos de alcanzar esa audiencia. Entonces yo digo, ¿qué pasa a los sureños? Parece que tienen un líder en potencia y de repente lo descartan y ponen otro. ¿A qué se debe eso? No comprendo, Diana, por favor. Estoy un poco triste por ello, por Puno. Sí, acá hay muy buenos líderes. El problema es que tengan esos espacios. Y creo yo, hay muchos factores que intervienen. Uno de los factores, por ejemplo, es del partido. El señor Alanuca hubiera tenido mejor performance, mejor aceptación, incluso aquí en la región Puno, pero bueno, académico, incluso preparado, ¿no? Pero su propio partido decidió que no fuera él, entonces ya es un factor del partido que no han visto su potencial o quién sabe qué otros intereses más han jugado a la interna como para que ya no se le dé la oportunidad. Por eso quizás hubieran tenido mejor participación, mejor aceptación, no lo sabemos porque han ellos preferido internamente darle o generar esos conflictos, porque entiendo que ha habido un conflicto, entiendo que incluso un candidato de su propio partido se movilizó para un poco, en el argot popular decimos serrucharle, ¿no? Serrucharle ahí la opción de participar. Mire que es un tema del partido, pero hay otros factores, por ejemplo, el tema económico que es también importante. Afrontar una campaña nacional no creo que sea muy fácil. Estaba hablando un poco con candidatos al Senado a nivel nacional y el gasto económico que tienen es fuerte. Este también debe ser un gran problema porque los candidatos que están yendo ahora, y sobre todo los de la capital, tienen inversión fuerte de empresas que no se mencionan o incluso por las investigaciones que hay a los casos cócteles, por ejemplo, a lo de Odebrecht, que financiaba a ciertos candidatos quizás a los candidatos de provincia no entran pues probablemente en ese tipo de situaciones y por eso no reciben ese tipo de respaldo. Además que es ilegal, ¿no? Y el tema del centralismo
siempre, como tienen mayor cobertura los candidatos de la capital, mayor cobertura de prensa y todo, es un poco más complicado para los candidatos de provincias. Y aquí un poco rompe por eso a la regla el que hayamos tenido un presidente como Pedro Castillo, ¿no? Que ha roto todos esos factores debido al apoyo masivo de la población. Y quizás ahora no haya un candidato que sienta a la población, que se sienta a la población representada como lo fue en su momento Pedro Castillo, o incluso hay otro factor relacionado con la decepción de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque no han respetado el voto popular en el periodo anterior y ahora hay mucha gente que no cree en los resultados que vaya a generar. Si no los han respetado anteriormente, ahora ¿qué me garantiza que los van a respetar? Entonces, creo que confluyen muchas cosas para al final decir, pues, lamentablemente no tenemos candidatos que tengan ese respaldo, por lo menos desde provincias que tengan ese respaldo importante que debería de haber para cambiar a los candidatos tradicionales, ¿no? Pero además se tiene una cosa muy curiosa porque un policía que fue un actor importante en en lo que sufrió Pedro Castillo, ahora es candidato. Parece que la gente está reaccionando contra él, me parece, ¿no? Sí, y también tengo esa lectura porque em, si bien el señor Colchado intenta ganar la aceptación popular, no, la población no olvida que él ha sido el operador que han utilizado para prácticamente que no se respete el voto popular, ¿no? Él podrá decir muchas cosas, que va a hacer las cosas de forma positiva, pero sus acciones nos demuestran lo contrario. ¿Cómo puede decir que va a representar a la población cuando siendo parte del Estado ha sido más bien una ficha, un peón que han utilizado para desdeñar la democracia? Eso es lo que se ha hecho, ¿no? Que se ha visto algún mecanismo que no ha sido ni siquiera legal de repente, para que al señor lo utilicen y al final a él mismo lo hayan expectorado, ¿no? Después de utilizarlo. Creo que eso queda claro en la población y por ello es que también cuando lo vemos en campaña le sacan eso en cara, ¿no? ¿Cómo es posible que se haya dejado utilizar y ahora quiera que la población lo apoye a él, ¿no? Sí, pues hay una candidata que está haciéndose visible de apellido Luque. Ella es del sur, me parece, ¿no? Luque, debe ser, no, es que aquí mire, solo para Puno tenemos, eh, Es una congresista de apellido Luque. Ruth Luque, la señora que me parece que es de Cusco. Sí, 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 es medianamente conocida, pero se ha ido al partido donde está el señor Colchado, pues, ¿no? Y bueno, imagino que entre tantas opciones, alguna opción tendrán, pues, ¿no? Respecto a este partido. Hubiera podido más bien organizar un partido del sur, unirse a la gente del sur, pero, pero parece que los políticos no son tan consecuentes con la lucha de sus pueblos. Pero en fin, así están las cosas. Y en el norte tenemos también el fenómeno del señor César Acuña, que según dicen los medios, no acude al regionalismo, sino más bien a la juventud que ve cositas eh, futiles en las redes sociales, ¿no? No hay parece que no hubiera un debate político, sino un debate a nivel de la farándula. Bueno, entonces tú me dices que un poco es el dinero, el centralismo, los medios de comunicación que no dan la voz
líderes regionales que finalmente termina todo en Lima. ¿Tú crees que eso sea positivo? ¿Cuáles son las consecuencias para provincias? Es completamente negativo, ¿no? Eso hace que las provincias, las regiones sigan siendo olvidadas. Es que ves, solo en tiempo de campaña aparecen los candidatos. Me decían, por ejemplo, estos partidos que ahora están en campaña, ¿cuántos de ellos han tenido oficinas abiertas, por ejemplo, en los 5 años que ha funcionado su periodo de gobierno? Han estado en el Congreso o están, van a terminar en julio, Fuerza Popular, Renovación, APP, Perú Libre, JP, bueno, muchos partidos. Y ninguno de esos que yo recuerde han tenido una oficina permanentemente abierta en una región. En Puno, por ejemplo, no ha habido. De repente me equivoco, alguna que otra abierto, pero de esos que son parte del pacto mafioso, nunca han tenido. ¿Y qué pasa ahora? Uy, están aperturando oficina en Puno, oficina en tal distrito, oficina en tal distrito. Nunca nos han escuchado. Entonces, pasa ese fenómeno cada cierto periodo para elecciones, que ahora nos dicen, hermanito, te escucho, estoy viajando, se toman una foto en el cerro. Ah, ya, estoy haciendo campaña, hermanito, te estoy escuchando. O sea, yo no entiendo cómo una visita de un día, de un minuto, de unos minutos, hace que conozcan la realidad, la verdad. Entonces, pasa eso, ¿no? Que vienen aquí a sorprender a la gente, yo espero, y creo que ha subido un poco el nivel de la población y espero que eso se traduzca en el voto. Y vienen acá como cualquier, ¿no? A dar regalitos, unos cuantos dulcecitos y llegan al poder y otra vez, ¿qué importan las regiones, no? Otra vez, ¿qué importa el poblador con el cual se estaban tomando la foto? Eso es lo que pasa, de que no van a trabajar y atender las necesidades de la población y otra vez vamos a estar en el mismo círculo vicioso de estar exigiéndoles, ya pues, ¿no? Cumple esto, cumple lo otro y 5 años más, perdidos que van a tener impacto no solo en esos 5 años, sino a mayor plazo, ¿no? Claro, bueno, y siempre cuento la historia de un paisano mío de mi pueblo que me dijo, Modesto, ayúdame, que estoy candidateando para alcalde, quiero hacer algo por mi pueblo. Le digo, pero ¿qué cosas has hecho hasta ahora antes de tener el cargo, antes de tener esta posibilidad? No he podido hacer nada porque no he tenido mi oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? Bueno, cuando uno es alcalde tiene la oportunidad, pero un hombre que quiere hacer algo por un pueblo, lo hace siempre de joven, toda una vida dedicada al pueblo y de repente el pueblo mm, prácticamente lo ve como líder y es el pueblo que lo lleva, ¿no? Hacia el poder, digamos. Entonces acá los candidatos, ¿qué cosa han hecho por Puno? Tú dices que se presentan allá para cuando hay elecciones, pero hay que ver su trayectoria de vida de hace 20 años, qué hacían por ese pueblo, ¿no? No cuando se les ocurre la idea política, sino su comportamiento como persona en su vida entera. ¿No te parece? Sí, mire, se nota, hay jóvenes y creo que ahora tienen más clara la idea. Los jóvenes desde ahora están construyendo, tienen una aspiración política y qué bueno, que ojalá en el futuro se les pueda dar opciones. Pero los candidatos que están yendo ahorita no han hecho ni nada, ni siquiera por su barrio. Muchos de ellos incluso son malos padres de familia. Hay candidatos, doctor, que ni siquiera han reconocido hijos, que ni siquiera pasan alimentos. Hay candidatos que son violentos en su familia, que tienen sentencias, que tienen procesos, no son pagadores, de repente incluso tienen carpetas abiertas por actos de corrupción. Hay candidatos que están incluso acusados por violencia sexual. Acá hay gente que incluso tiene carpetas hasta por homicidio, pero están candidateando. Por eso le decía, creo, antes de poder empezar la transmisión, de que este sistema, prácticamente este sistema político, está un poco estructurado para que el delincuente postule.
porque ese candidato que tiene malos comportamientos, que de repente ha sido alcalde en un distrito, que ha robado, pero que ahora otra vez está postulando, está entrando porque el sistema le permite incluso inmunidad. Va a ganar y todas sus carpetas van a quedar archivadas por 5 años. Incluso tiene, después de terminar el periodo, tiene 5 años más de protección. Y no solo eso, sino tiene todavía la posibilidad de hablar con el fiscal que lleva su caso, con el juez que lleva su caso para archivarlo. Por eso, el sistema político que tenemos más llama la posibilidad de que postulen algunos delincuentes. No serán todos, o sea, siempre habrá honrosas excepciones, pero eso es lo que pasa. Y lamentablemente, ¿qué van a saber? ¿Qué han hecho por sus barrios? Nada. ¿Qué han hecho por su escuela, por su colegio? Nada. Ah, pero ahora están bailando. Hay candidatos que incluso se han puesto a regalar, doctor, ahora que hemos estado en carnavales, cerveza. Ni siquiera han podido plantear una propuesta, sino hay que darle cerveza pues a la ciudadanía. Hay que regalarles. Ese es el problema que tenemos respecto a las candidaturas. Y si seguimos así, obvio, ya sabemos cuál va a ser probablemente el resultado, ¿no? Claro, la población debe pensar, porque francamente, si no razonan, si no tiene espíritu crítico, vamos a tener problemas siempre, ¿no? Hay personas que para deshacerse de sus carpetas fiscales postulan al Congreso o a la presidencia para tener inmunidad y además para tener la posibilidad de cambiar las leyes a su favor, como ocurrió, entiendo bien, tú que eres abogada, explícanos la del señor Soto. Sí, la ley ¿Qué Soto. cosa hizo Soto? ¿Tenía carpetas fiscales? ¿Y qué cosa hizo? Cuéntame. Mira, ha planteado un proyecto de ley para que las carpetas fiscales se puedan archivar o se puedan prescribir en menos tiempo. Como a él le faltaba un tiempito, supongamos, ¿no? Un delito que prescribe a los 4 años, ¿ya? A él le faltaba un poquito para que prescriba, no quería esperar, y además le interesa seguir en política, le interesa seguir teniendo esos beneficios que son una maravilla, ¿no? Lujos, carro, todo, no gastas nada de tu bolsillo y encima un sueldo espectacular. Entonces sacó un proyecto de ley y lo hizo aprobar, obviamente, para que los procesos puedan prescribir en menos tiempo, en 2 años, supongamos. Y el señor se acogió a esa ley y sus procesos prescribieron y ahora no tiene nada, porque sus procesos prescribieron. No es que esté libre, no es que le hayan demostrado su inocencia, y muchos de los congresistas están así, no se les ha demostrado la inocencia. Lo que ha pasado es que se han acogido a estos beneficios, prescripción o a esas leyes que generan impunidad. Ese es pues el problema, por Anda, eso este sistema jala a delincuentes. si tú eres un ladrón que eh, ha robado y de repente quieres que esa plata te quede para ti, vas de repente unos 2 años a la cárcel, pero la fortuna que robaste, que no te la toquen, dieron una ley, me parece que se llama El extensión. exterminio ¿cómo era? ¿Cómo es eso? Sí, hay una ley respecto a, se me va el término técnico, pero tiene que ver con la extinción de dominio, ¿no? La extinción de dominio. Es decir, antes, por ejemplo, a un narcotraficante, lo procesaban y todos los bienes producto de sus delitos de narcotráfico los incautaban y le quitaban el dominio y pasaba a nombre del Estado y de repente se utiliza para un hospital, una comisaría. De hecho, hay muchas casas que se han incautado y ahora están utilizándose para bien del Estado. Entonces, ¿qué han hecho? Han sacado una ley de la extinción de dominio, se llama, para que los bienes producto de los delitos ya no sean incautados. Es decir, el narcotraficante sí puede ir a la cárcel, pero sus bienes, producto del delito, siguen siendo de él, siguen siendo de sus familiares. Eso no pasaba antes con la ley. ¿Por qué lo han cambiado?
porque ellos, producto de los delitos que cometen, lavado de activos, qué sé yo, se han beneficiado irregularmente, han agarrado, han comprado casas, han comprado tantas cosas a su nombre, ya no se les puede incautar. O sea, por eso este sistema está más para jalar delincuentes, porque el delincuente es el que puede financiar una campaña millonaria. Ahí está el señor Acuña, ¿no? $30.000 dice que paga para que un streamer, uno de estos jóvenes, lo invite no a hablar, sino a bailar, lo invite a comer. Y ese es el discurso con el cual quieren jalar votos de la juventud. O sea, doctor, estamos pues en lo peor de peligros para ver quién va a ser el próximo presidente. Yo espero de verdad que este tipo de candidatos como el señor Acuña ni siquiera pasen la valla. Ojalá, ¿no? Bueno, yo considero que la población no debería votar por ninguno que tiene carpetas fiscales, porque si yo tengo carpetas fiscales, voy a ir al Congreso y hacer que los delitos que están allí tengan otra naturaleza y salga inocente, como está ocurriendo hasta ahora, ¿no? De modo que cuando Claro. por estos no, debería ser para aquellos que cambiaron leyes a su favor y aquellos que tienen carpetas fiscales y que podrían cambiar también para favorecerles. Pero ahí viene la pregunta para ti como abogada. ¿Por qué, por qué la justicia es tan lenta y que hace finalmente, da pretextos para este tipo de leyes? ¿Cuál es el problema? Hay casos tan sencillos, pero la hacen larga y finalmente, obviamente, prescribe o bien aparece simplemente un efecto totalmente inocuo para los delincuentes. ¿Por qué ustedes los abogados son tan lentos? A ver. Doctor, el problema es que la política tiene tentáculos en todos los ámbitos. Por Ajá, ejemplo, ya, tú tienes un tribunal constitucional que ha sido elegido por el propio Congreso, que lo han puesto los propios partidos que son parte del pacto mafioso y que está en la cúspide de algún modo de la justicia, ¿no? Porque los casos van a llegar ahí constitucionalmente y los tienen que resolver. ¿Qué hacen? Algunos casos los tienen archivados desde hace 10, 15 años, lo hacen largo. Otros casos que de repente les benefician, que son los que los han nombrado, lo han sacado en menos de un año. Eso que hemos visto en el tribunal pasa con el Poder Judicial, lamentablemente, ajá, porque hay los jefes, los altos jefes, tienen mucho vínculo político. Entonces manejan a ese nivel, uy, con comentarle que quizás en instituciones tan pequeñas como acá en Juliaca, demoran procesos porque desde arriba están ordenando de que no se hagan. Por ejemplo, lo del 9 de enero, doctor, del 2023, un proceso para determinar quiénes han sido los asesinos. Los policías, los militares tienen ahí las órdenes de cómo se ha llevado a cabo todo ese plan, toda esa estructura. Saben quién ha estado como líder, saben quiénes han llevado armas. ¿Han pasado 3 años y se tiene identificado a los responsables? No. ¿Por qué? Porque desde arriba están diciendo, cuidado que salga eso, guarden esto, demoren esto otro. ¿Y qué pasa? Incluso el propio Ministerio Público, ¿qué ha hecho cuando ha estado la señora Patricia Benavides? Ha cambiado de fiscales a cada rato y el fiscal nuevo que entraba tenía que otra vez que imbuirse. Este nuevo fiscal, ¿qué ha hecho? Ha desaparecido las fiscalías y tienes que ir a... Es que el poder político, lamentablemente, está en todo, tiene tentáculos en todos los aspectos. Y lo que nosotros necesitaríamos que tengamos del Estado son instituciones realmente independientes. Por eso es que, doctor, en algunos casos la justicia va a demorar los años, ahí va a estar durmiendo el expediente y te van a poner cualquier cuento.
y en otros casos van a ser bien celeros porque les importa que salga el resultado rápidamente para beneficiar, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el caso Copteles, ¿no? De la señora Keiko. El Tribunal Constitucional la ha librado y ya su caso incluso no sé si se ha archivado, pero estaba ahí en ese camino. Pero en cambio, otros con el mismo tema, por ejemplo, entiendo que Ollanta está con el mismo tema, sigue preso y está preso desde hace un año. En cambio, la señora, bajo los mismos argumentos, ahora es candidata nuevamente a la presidencia, ¿no? Entonces, hay que entender que lamentablemente la política como se está manejando ahora tiene sus tentáculos por todos lados y manipulan como si esto fuera su casa, pues su chakra, ¿no? Como su fondo, como dicen en algunos aspectos. O sea que Ollanta, su problema es que no tiene congresista, no tiene Que no partido. tiene poder, no tiene partido, no tiene poder y por tanto no va a pasar nada, va a seguir el preso. Mire que Perú Libre, ahorita el Tribunal Constitucional ya va a sacar, ¿no? Ya va a emitir su pronunciamiento y probablemente lo saquen al señor. ¿Por qué? Tiene bancada, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Vamos No, a ver qué pasa. no hay que adelantarse, ¿eh? ¿Tienes alguien que te llama ahí? No, no, acá, una de mis hijitas. Bueno, pero mira, ve, la lentitud de los abogados a veces y jueces es bastante sospechosa, ¿no? Acá en la UNI tenemos el caso del ex rector que tiene ahí unos juicios muy simples de resolver porque ya están los testigos y todo, y la jueza, creo que es una jueza, lo alarga para el proceso, lo patea para el futuro. Digo, pero ¿por qué? ¿Por qué es eso? Si ese no es, es muy sencillo, ahí están los testigos, están los documentos. ¿Tú crees que incluso, bueno, la República lo está apoyando, de repente hay influencia de los grandes, los sponsors? Eso ya nos hace pensar que no estamos pues, en un sistema normal. Ya nos preocupa el tema de la justicia. Pero, en fin, ojalá que cambie, pues, ¿no? Pero por otro lado, también la prensa tiene una tendencia, eh, cada prensa tiene su corazoncito, ¿no? El señor Grosso, ¿cómo se llama él? Wolfgang Grosso, un nombre alemán, ¿no? Él le están haciendo una campaña por mentiroso, cosa que efectivamente parece que hay pruebas que él ha mentido, ¿no es cierto? Y, y hay una gran campaña, parece que lo quieren bajar. ¿Qué pasa con Grosso? ¿No está en el gusto de la derecha porque él aparentemente es de derecha? Mire, tengo mis dudas. Siempre nos quieren vender un candidato, algo así como, ¿cómo le dicen? El outsider, ¿no? El que de repente va a dar la sorpresa. Me sorprende a mí, que el señor Grosso, yo no sabía de su existencia incluso, de un momento a otro haya aparecido y le haya sobrepasado a varios aspirantes que estaban supuestamente en el foco ahí para la población. Por ejemplo, estaba, me acuerdo, hasta se me olvidó el señor Vizcarra, Vizcarra y no sé tantos otros, pero de un momento apareció el señor Grosso. No sé decirle muy bien, pero me parece que nos quieren vender la idea de que podría ser un outsider. Ahora, he visto un poquito de sus comentarios. Me parece que no sé, su posición todavía no está, no la conozco muy bien porque he escuchado algo respecto a salirnos, por ejemplo, del Pacto de San José de Costa Rica de derechos humanos. Pareciera que no tiene muy claro de repente ese aspecto y se va por lo más, por cosas como la pena, imponer más penas y cosas de ese tipo, ¿no? Ahí tengo mis dudas respecto a si lo quieren imponer como outsider, ¿no? No, Frente de repente pero lo están a la atacando, le preselección. están haciendo una campaña mostrándolo como mentiroso. Supongo que eso podría ser negativo para él, ¿no? No, pero es que, doctor, a veces esas campañas tienen un efecto diferente, O sea, tienen un efecto buscan ponerlo allí en de la... víctima, por ejemplo. Podría Claro. ser, ¿no?
nos ha pasado varias veces, ¿no? Que ponen a alguien de víctima y de repente para tratar de impulsarlo, porque podría ser un más más a la tendencia que ellos quieren. Habría que analizar mejor al señor Grosso para ver cómo va en ese aspecto, en su plan de gobierno, qué es lo que está planteando, cuál es su discurso de fondo y ver si de repente no es alguien que quieren utilizar para finalmente quizás ir a una segunda vuelta entre alguien de lo que consideren fuerte para tratar de ganarle, ¿no? Algo así siempre ha sido manejado. En política no hay casualidades, siempre está todo calculado, doctor, fríamente. O sea, usted es una politicóloga entonces, ¿ah? Me gusta la política, doctor. Sí hago mucho seguimiento porque, como, llévalo, hijito, como en la escuela que trabajo se llama Gestión Pública y Desarrollo Social y nosotros tenemos una línea en ese aspecto de política. Entonces, con los jóvenes analizamos un poco esas conductas y vamos viendo un poco también cómo los medios de comunicación están poniendo algunos titulares. Por ejemplo, acá en tiempos de campaña del gobierno regional, le hacían campaña al candidato, bueno, ya ganó el señor, es gobierno regional, pero este señor decía, todos se cuelgan de mí porque no sé, son unas garrapatas, digamos, los otros candidatos. Y los medios de comunicación empezaron a ponerle titulares de que él decía que todos eran garrapatas. Entonces, en todo lado se utilizaba ese término. Entrevistaban a un contendor y le decían, oye, ¿qué opina usted del candidato que dice que son unas garrapatas? En todo momento siempre se hablaba del candidato que estaba relacionado a las garrapatas. Y ojo, no se hablaba de él, de sus propuestas, sino desde las garrapatas. Me acuerdo que a los alumnos les pregunto, oye, jóvenes, ¿a qué candidatos conocen? Y una alumna me dice, yo solo conozco al candidato de la garrapata y no conocían a los demás. Entonces, hay un efecto interesante que los medios utilizan, ¿no? Para Ese es, vendernos la idea. esa es mi tesis, mi tesis es que justamente hacen eso, ¿no? Porque es muy sospechoso. Siempre mencionan a los mismos y hay veces lo mencionan en temas políticos, ¿no? Por ejemplo, mi candidato favorito, López Chao, le dicen que es izquierdista, que esto, que el otro, pero francamente él no tiene nada izquierdista. Más Claro, bien, no es, no lo es. ¿no? No, Yo lo he escuchado, no es. lo ponen de izquierdista como para decir, mire, los izquierdistas voten por él, ¿ah? Pero por otro lado, este caballero, amigo mío, no sé si seguirá siendo amigo, yo soy científico nada más, digo las cosas tal como son. Demostradamente, así, clarísimamente, en un video que he puesto ahí por ahí, se demuestra que es un mentiroso. ¿De qué manera? En el video se muestra. Yo le pregunto a su vicerrector de investigación en el año 2023, después de 2 años de gestión. Le digo, no le digo que las publicaciones están aumentando, disminuyendo. Le pregunto a él que nos diga si la UNI está aumentando o disminuyendo en número de publicaciones. Una pregunta neutra para que él responda, ¿no es cierto? No estoy tratando de influir. Y él dice, bueno, en los últimos años estamos bajando. O sea, su vicerrector, ¿ah? No yo, sino su vicerrector, dice que están bajando de publicaciones. Cuando lo entrevisto a él, a López Chao, ni siquiera le pregunté eso, además. Dice, he recibido la comunicación de Percy Maita, que dice, ¿por qué Modesto está diciendo que la UNI está bajando en publicaciones? ¿Fue su vicerrector, no yo? Dice, todo lo contrario, mis datos dicen que están subiendo las publicaciones y da unas cifras totalmente falsas, que no tienen nada que ver con la realidad. Los dicen números con su propia boca. Digo, caramba, me sorprende que diga este señor. Entrevisto a Percy Maita, que supuestamente le dijo esas cifras, y Percy Maita dice, no, yo jamás he hablado con él. Y las cifras son estas, que son totalmente diferentes. O sea, mentira completa.
pero los medios no hacen, no muestran esa característica de mentiroso. Lo peor, se le ocurre decir en esa entrevista que en la uni no había baños, no había baños, decía, no había baños, ¿no? Investiga lo que quieras, no había baños en la uni. Digo, pero ¿cómo alguien puede decir que en la Universidad de Ingeniería no había baños? O sea que yo que ingresé en 67, desde el 67 yo veía baños por todos lados. ¿Por qué dice eso? Dios santo, pero la prensa no pone esas mentiras, pone otras cosas de izquierdista y esto, que no lo es, para que la izquierda se una a él. O sea que en el fondo quieren colocar al señor López Chao como la izquierda. ¿Cómo explicas tú eso? Es ese tema de vender un candidato, armarlo, por eso es las estrategias que utilizan. Yo he tenido la ocasión de compartir con el señor López Chao en un evento académico y me sorprendió, todas las posturas que él tenía no son las que ahora está mostrando. Incluso alguna vez yo le cuestionaba esto. Estuvimos en Urubamba y el señor decía a los jóvenes de Urubamba, vengan a la uni, en la uni van a tener oportunidades, ¿no? Ya estaba más o menos armando su partido. Entonces yo decía, ¿por qué dice eso? ¿Por qué no más bien dice si él quiere generar oportunidades? Hay que hacer que todas las universidades del Perú tengan nivel, porque es como centralizar, ¿no? ¿Por qué no decir, vamos a mejorar todas las universidades y más bien darle el nivel que necesitan? Y no pensar de que todo se centra solo en una universidad para que solo ahí haya oportunidades. Eso yo le observaba. El otro tema que le observaba era que él no creía en el tema de, por ejemplo, hay que cambiar la constitución, pero ahora me parece que sí está diciendo eso. No sé, no sé a ciencia cierta, pero de repente y nos demandan y nos dicen, ¿ha dicho usted eso? En ese momento yo decía, y yo di un poco mi charla también, mi conferencia en ese aspecto, ¿no? ¿Qué necesitamos acá en el Perú? Ya esa constitución está hiper manoseada, ya han cambiado varios artículos y a nosotros nos han dicho que no se puede hacer asamblea constituyente. Y le preguntaron lo mismo a él, y entonces él decía, no, la constitución no hay que tocarla. Ahora no sé cómo será su discurso en ese aspecto, pero sí lo escuché respecto a las universidades. Ya no centraliza todo en la uni, ahora sí dice, hay que trabajar en todas las demás universidades. Imagino que lo ha entendido, pero yo nunca, yo no, él no hablaba de izquierda, él no decía, yo no soy de izquierda, ¿no? Él más bien decía, soy de centro y hay que formar una gran izquierda y una gran derecha, ese era su discurso. Y yo no sé en qué momento se convirtió de izquierda. Entonces, me parece que es un tema de estrategia quizás para ver, por eso, quién es más manejable finalmente, porque imagino que también las grandes empresas, los grandes que manejan siempre este país, están viendo también, barajando posibilidades, ¿no? Y probablemente por eso es que manejan esa idea, como le decía, lo de la garrapata, ¿no? Porque ahora prácticamente la gente cree que el señor López Chao es de izquierda. Y él nunca ha empezado como de izquierda. Yo misma lo he escuchado, él nunca ha dicho soy de izquierda. Él ha dicho Pero soy de centro. su raíz, su raíz desde la juventud, de los 15 años, es aprista, ya lo ha señalado. Toda su adolescencia y la universidad estaba con Aya de la Torre. Y como saben los psicólogos, alguien que es aprista en esa edad no cambia, de modo que, pero manipula la información, florea y dice cosas que no dicen nada. Por ejemplo, le preguntan, ¿usted y como le llaman, indultaría a Pedro Castillo? Le preguntan, ¿no? Entonces él, para no responder eso, dice, no lo necesita. No lo necesita. Pedro Castillo no necesita. No le preguntaron si necesitaba o no. Le preguntaban si él lo indultaría. Dice, no, no lo necesitan. Siempre va de la respuesta, ¿no? O como cuando sacaron esa noticia que había hablado muy bien de Polay Campos. Entonces él saca una serie de artículos
que publicó La República, donde atacaba al terrorismo de Abimael Guzmán. Abimael Guzmán, yo me opuse a Abimael Guzmán, no sé cuánto, pero no le habían preguntado sobre Abimael Guzmán, le habían preguntado sobre Polay. O sea, nunca responde las preguntas, francamente, eso, la política supongo que tiene esa característica, ¿no? Sí, eso les dicen, ¿no? Si no puedes responder algo para evitar las preguntas, tienes que desviar la atención, ¿no? Esas son estrategias que te enseñan los que te asesoran, te acompañan, ¿no? Y hay que evitar, pues, dar ese tipo de respuestas directas. Ese es el problema de que no haya una posición clara, entonces esté calculando. Por eso en política hay mucho cálculo, ¿no? Están calculando a qué público y cómo le va a hablar y ahora él era de otra posición y resulta que de un momento a otro entró a ser de izquierda y no sé en qué momento se transformó en ese sentido. A mí Bueno, me sorprende que quiere eso. ser presidente, pues la quiere ser presidente. Y quiere Yo ser la opción creo que de a mí izquierda, ¿no? eso es muy peligroso para la sociedad peruana porque tiene la característica de Dina Boluarte. Para ser presidente y que no lo vaquen, es capaz de hacer todo lo que le va a decir los grupos de poder. Esa es mi tesis, ¿no? Pero bueno, ojalá que haya una reflexión de la población y tengamos un líder nato que haya sido líder siempre y que francamente no utilice las instituciones, porque este caballero se presenta no como Alfonso López Chávez, el rector de la UNI, el rector de la UNI. O sea que parece que la UNI estuviera postulando y los profesores de la UNI no quieren saber nada con él, salvo el grupito que él tiene, ¿no? Una cosa impresionante. Pues esa es la política y la población tendría que ir. Tú como entonces en el sur, ¿ves también ese mismo comportamiento que estamos señalando en los políticos y en los poderes que hay en Puno también? Es una característica de los políticos y de las empresas que quieren seguir controlando los recursos. Sí, sí, Y lamentablemente. la prensa y La todo tiene prensa. el mismo comportamiento que Lima. Sí, es idéntico, en escala incluso, como le comentaba, ha habido estrategias aquí. Sé por eso que en política, hay un mundo negro que muy poco se difunde, pero que conocemos, que es un mundo oscuro en el cual se utilizan este tipo de estrategias, ¿no? Porque acá lo importante es, pues, que finalmente convenzan al ciudadano. Por eso es que el tema de la preventa, ¿no? De darles algo, de tratar de convencerlos bailando, y no hay debate, no hay propuestas. Yo me quejo de eso, pero probablemente seamos un poco porcentaje de la población que esperamos ese tipo de debate, que espero yo escuchar. ¿Qué van a hacer respecto a los problemas de inseguridad, de violencia, de economía, de acceso a salud? O sea, yo espero escuchar eso, pero es muy pobre ese debate. Lo que más hay acá y lo que se replica también a nivel nacional es el discurso un poco así medio vacío, ¿no? Que no tiene ningún mensaje claro, que no sabe qué cosa vamos a hacer respecto a unos temas, y que al final seguimos por eso viendo a quién por quién voy a votar, pues finalmente si no encuentro quien pueda canalizar de repente lo que yo estoy esperando como ciudadano, ¿no? Ahora, te voy a hacer tú sabes que en los textos está publicado, lo pueden ver todos ahora. La escuela Prista, tenía la escuela Prista, pues, que enseñaba cómo debatir, cómo enfrentarse al periodismo, a los políticos del APRA en la época de los 60, 50. Sería bueno que encuentren allí. Yo publiqué un articulito sobre eso en mi página web modestomontoya.com. Los militantes del APRA eran entrenados para que si un periodista te hacía preguntas que no podía responder o te ponían en evidencia, decía la escuela, hay que desacreditarlo, o sea, que hay que atacarlo para, o sea, en lugar de responder hay que atacar al que te pregunta. Y es lo que hizo el señor López Chao conmigo, yo le hacía preguntas y él me atacó. Una cosa impresionante. Esa costumbre de atacar al que te hace preguntas
¿También hay en Puno? Sí, sí, acá incluso, bueno, más que no sé si los políticos puneños, porque hubo uno que ahora está postulando otra vez al Congreso, que incluso escupió a un periodista acá, o sea, tenemos candidatos que no tienen una catadura moral alta, ¿no? Por eso no hay muchas opciones para la ciudadanía y al final está buscando quizás entre las opciones el mal menor, ¿no? Y por eso es que a veces la ciudadanía dice, ni modo, tengo que elegir al que menos, de repente tenga menos miradas negativas, ¿no? Y pasa mucho, necesitamos elevar la política, pero con los que van entrando va a ser difícil, pues si ellos son los que manejan las reglas de juego. Si, por ejemplo, Anímate, anímate, Diana, pues a hacer política para ver si te veo en la próxima elección, ¿ah? De repente candidateando por el sur, el verdadero sur, tú que tienes raíces del sur. Yo quiero, dicho sea de paso, Diana, te conté una vez que, contrario a lo que la gente podría imaginar, yo soy del norte, de la Libertad, y mis raíces son aymaras. ¿Te conté o no? sí, sí, me dijo doctor. ¿Y cómo es Eh, para la gente que nos escucha ahora? Le voy a explicar. De acuerdo a la historia, los aymaras, los primeros aymaras, eran del centro del Perú, pero eran bravos los aymaras, pues como hasta ahora son bravos, ¿no? Los incas, para desintegrarlos, los expulsó, los llevó como mitimaes al norte y otros a Puno, los separó para que no molesten. El apellido de mi ancestro Aymara, estamos hablando pues de las épocas preincas, era Huilca, ¿no? Que es un típico apellido Aymara. Pero con el tiempo fue cambiando eh, y llegó, lo cambiaron para Vilca. Por eso en el norte, no sé si tú has escuchado la minera, hay una empresa minera, Quiruvilca era, Querovilca, o sea, creo que es el vaso de oro, no sé qué, una cosa así, porque había mucho oro. Y entonces ahora ya no se llama Querovilca, sino que Quirovilca. Y mi apellido pasó de Wilca a Vilca, de modo que les tengo mucho cariño a los del sur. Y obviamente he ido en algunas oportunidades a dar conferencias a la Universidad de Puno. Fui invitado por los estudiantes de física y ahí aprovechamos para ir a Juliaca, ¿no es cierto? Y estoy pensando ir también dentro de poco, de nuevo, a ver si nos encontramos. Agradezco que la Universidad de Juliaca me otorgó el doctorado honoris causa, de modo que tengo que trabajar, ¿no? Por la universidad. De modo que estaremos también, soy honoris causa de la Universidad Bancay. De repente haré un tour, ahora que ya estoy medio jubilado, para promover la ciencia en el sur. ¿Qué te parece? No, doctor, sería formidable, siempre se necesita de académicos, más aún de su ejemplo, porque para las universidades y para los estudiantes es usted un referente. Cuando les hablamos de Modesto Montoya, se quedan impresionados y necesitamos impulsarlos, impulsar más el pensamiento crítico, la ciencia, la innovación para que justamente cambiemos la forma de pensar cómo se hace política, porque la gente a veces dice, y quizás el común ciudadano, ¿no? Dice, no me hables de política, yo no quiero saber, ¿no? Piensan que como la política es sinónimo de delincuentes, lamentablemente en este momento, entonces no quieren saber y se ven obligados a votar. Por eso muchos de ellos votan en blanco, votan de repente o no quieren asistir y al final elegimos un muy poquito porcentaje a los que nos representan. Y cuando nosotros les explicamos desde la academia, nosotros en la universidad estamos promoviendo que la política sí importa y que todo es política, porque hay gente que te dice, yo no como política y yo te puedo demostrar lo contrario.
Y ahora que hemos estado, por ejemplo, en el Día Internacional de la Mujer, en varios eventos me han pedido que hable un poco del rol político de la mujer. Y yo les decía eso. Por ejemplo, una señora que vende huevitos de codorniz. La señora no está estirando la mano, no está diciendo Estado, dame, está trabajando. Pero esta señora necesita las condiciones para trabajar. Necesita por lo menos que en su casa haya agua, haya luz, que cuando sale a la calle jalando su triciclo, la calle esté asfaltada, que cuando sale a la calle, de repente a las 2 cuadras o a las 3 cuadras de su casa, no la asalten, porque tiene que haber seguridad. Y eso es el Estado. Por eso es que tratamos desde la academia, desde la Universidad Nacional de Juliaca, decirles que nos tenemos que interesar en política. Y no porque te estoy diciendo, oye, agarra una bandera, defiende un candidato, no te estoy diciendo eso, sino interésate por el candidato o los candidatos que están participando. Las reglas del juego nos gustaría que sean diferentes, doctor. Por ejemplo, en las campañas se debería prohibir pintar las calles, se debería prohibir pegar afiches. ¿No? ¿Para qué? Para que no gasten pues en eso. Imagínese un académico que entre a hacer campaña, no va a poder competir con pintas, porque no tiene la economía, porque no tiene para estar gastando en eso, pero sí te puede dar ideas y luchar contra las pintas, contra lo que hacen otros candidatos es complicado. Por eso ojalá que no solo de repente, yo que me gustaría, de hecho, que sí participo en política, me gustaría mucho que, como usted, muchos hombres también, muchas mujeres, podamos participar y cambiar la forma en cómo se ve nuestro país. La academia es importante y ojalá que así lo sientan también las otras universidades. Anímate pues entonces para la próxima. ¿Ah? Yo te apoyo. Eh, No, le agradezco infinitamente. muy bien. A una cosa triste, debo decir, cuando me hablaste de la cerveza, que invitan cerveza, me da mucha pena porque a mí no me gusta la cerveza, no, no, no. El sabor no no me gusta. Pero los primeros años que iba a Arequipa y a Puno, me gustaba mucho, en primer lugar, la chicha. La chicha me encanta, ¿no? Y por supuesto, los ponchos, su poncho y su chicha. Todavía tengo mi poncho, ¿no? Lo saco, está guardado arriba. De repente, un de estos días lo voy a presentar a mis seguidores, el poncho, que bien grueso, ¿no? Pero me da pena cuando voy de nuevo a esos lugares tan bonitos, que en lugar de chicha hay cerveza, que cuesta un montón de plata y le dan plata a una empresa que ya sabemos cuáles son. Y en lugar de haber ponchos tan hermosos, hay cosas de plástico que dan plata a las empresas extranjeras. ¿Por qué hemos llegado ahí? ¿Por qué hemos abandonado nuestras costumbres para hacernos más pobres? ¿Ah? Los candidatos, yo creo que si hubiera gente que promueva más nuestra identidad, más lo que tenemos, incluso a los pequeños empresarios en esos emprendimientos que generan, sería mucho mejor. Pero esta gente que ahora está participando y que da ese tipo de regalos, que no le importa, es gente primero sin identidad, sin moral probablemente. Por eso es que en vez de promover cosas positivas, siguen promoviendo lo negativo, ¿no? Y siguen distribuyendo ese tipo de cosas. No estamos educando a la población, sino generamos votantes que son muy fáciles y dóciles de manejar. Por eso intentamos que de repente la juventud cambie y lo hacemos a través de la educación. Que vuelva a En mi sus opinión, raíces, ahí que están vuelva a sus cambiando. raíces. ¿Por qué, me dijo, por qué no, la chicha es tiempo del pasado, atrasado la cerveza, por favor? Menos mal que entrevisté hace una semana a una madre de familia de Juliaca, justamente, que tiene su niño que ha ingresado a la uni, y me dio una gran noticia de que en Juliaca todavía ella
se consume el chullo, caray. Mm. Eso es una cosa muy valiosa, como en mi pueblo, los, eh, los aymaras que fueron a mi pueblo también llevaron el chullo y hasta ahora la papa congelada en los pozos al frío, que cuando uno consume eso sale un aroma que todo el barrio se entera que estamos consumiendo chullo. A ver, ¿cuándo ha sido la última vez que has comido chullo? Oh, yo como semanalmente, el fin de semana hemos estado comiendo nuestro timpu de trucha, nos encanta, y ahí están los chuñitos, ahí está las cositas de nuestra tierra. Eso espero que los jóvenes puedan valorar en un momento en el que incluso tenemos altas prevalencias de anemia. El chuño tiene bastante hierro, es un buen alimento. Por eso incluso cuando hablamos de políticas alimentarias para combatir la desnutrición, pedimos que los programas como Vaso de Leche puedan dar alimentos de la zona. A eso le llaman soberanía alimentaria. Pero no hay pues ese tipo de política, doctor, porque probablemente las grandes empresas que proveen Quaker, lo mismo de siempre, un porcentaje también a los políticos o a los servidores. Y por eso es que tenemos un problema profundo, ¿no? Y esta señora me dio también una noticia triste, que también seguramente tú me la vas a confirmar. Me dice que ella no habla aymara, entiende por sus abuelos, sus padres no le hablaban, a ella no le... Ha perdido el habla, solamente entiende. Y otros puneños me decían que hubo una época en que los padres le prohibían hablar a sus hijos en sus idiomas porque corrían el riesgo de ser discriminados. ¿Qué me puede decir acerca de eso? Es verdad, esa es mi generación, porque hay un corte generacional en el cual nosotros no hemos aprendido muy bien, a pesar de que nuestros padres hablan quechua, aymara, incluso hay una lengua que se está perdiendo, que muy poquitos la hablan, que es la lengua uro, y que los uros intentan recuperarla. Pero ahí está, hay un corte generacional, pero también le tengo buenas noticias, porque alguna vez yo en la universidad le decía a los estudiantes, a ver, levanten la mano, ¿quiénes saben hablar quechua o aymara? Y no levantaba nadie la mano. De miedo uno se me acercaba y me decía, yo sé hablar, pero me dio miedo levantar la mano. Hoy en día, aquí en las universidades puneñas, tú preguntas, ¿quiénes saben quechua o aymara? Casi el 100% te levantan la mano. Y eso me llena de orgullo. Tanto que yo, doctora, ahora estoy estudiando quechua. Me he visto en la necesidad de que en vez de que sea una lengua natural, porque mi mamá, mi papá hablan, a mí se me ha dificultado, pero ahora estoy aprendiendo. Me cuesta un poquito, pero ya estoy más o menos manejando y hablando el idioma. Tienes que hacer ese esfuerzo porque los lingüistas del mundo, uno de ellos fue director general de la UNESCO, Federico Mayor, decía, el peor crimen que puede haber es impedirle a los niños que se manifiesten en el idioma de la madre. Hay que restablecer, y además los neurocientíficos dicen que si tú hablas dos idiomas, tienes mayor capacidad. O sea que puneños recuperen sus idiomas, recuperen y le va a hacer muy bien a ustedes y a sus hijos. Bueno, muchísimas gracias Diana por esta bonita conversación. Esperemos vernos en Juliaca, a ver si nos tomamos un vaso de chicha. ¿Ah? Que, Nos ade- tomaremos, doctor. que además en mi pueblo los tomaban no en vasos, sino en unos checos de calabaza. Ahí está. ¿Alguna vez has tomado en calabaza? No, pero sí he visto el envase. Acá yo le voy a mostrar cuando usted nos visite. Ha visto seguramente los toritos de Pucará. Hay un envase en forma de torito donde ponen vino, creo, no ponen chicha, vino, y que ahí se guarda.
es súper, súper antiguo, que ya no comparten mucho. Estuve en una ceremonia para unas chulpas y sacaron, hay un torito bien bonito con el vino y nos invitaron desde ahí. Hay muchas cosas que rescatar de nuestra Hay que identidad, rescatar. ya hay Pregunta, que trabajarlo, ¿no? ¿has tomado sopa en plato de mate? No. Yo sí, ¿ah? O sea que todavía me quedan esas raíces. Muy bien, ahora sí, Diana. Abrazos, besos, te quiero mucho. Y Gracias, la doctor. futura candidata del sur, Diana Pasaca. Eso, doctor. Le agradezco mucho, le agradezco mucho. Gracias, amigos. Será hasta un próximo encuentro por la ciencia. Pero espera, Diana, hay que invitar a la gente que haga su like, que se suscriba y que circule este video que va a ser muy importante para la gente del sur. A ver, tú te encargas de distribuir a todos para revalorizar las cosas buenas que tiene Puno, Juliaca y el sur en general. Hasta un próximo encuentro con la ciencia, amigos. Chao, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.